Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a ver el capítulo 5 de nuestro texto de teología, y ya en el capítulo 3 hemos visto los atributos de Dios y la relación entre el ser de Dios y los atributos de Dios. Ahora vamos a ver los atributos de Dios en general. Vamos a descubrir qué significa el título primeramente, y lo vamos a ir descubriendo en el desarrollo. Bien, así que este capítulo 5, titulado Los atributos de Dios en general, tiene letra A, tiene letra B, y tiene letra C. 3. En estas 3 divisiones vamos a ir viendo todo el contenido del capítulo. Bien. Vamos entonces a la letra A. Justificación de términos. Acá hay que estar atento porque tenemos que objetivizar los términos. Nosotros estamos acostumbrados a usar distintos términos que nos pueden significar más o menos, y a veces nos conformamos con una explicación más o menos así. Cuando estudiamos esto que es sistemático, ya los términos tienen que ser definidos y totalmente objetivizados. ¿Qué serían los términos? Bueno, la apreciación en una palabra que nos dé el cabal concepto de lo que estamos tratando, para compararlo con otro concepto que se opone, o distinguimos lo que puede ser parecido. Estoy haciendo pensar mucho, mi hermano. Pero bueno, esto es teología. Así que vamos afinando un poquito nuestra atención al punto, el punto exacto de lo que nos habla acá. Justificación de términos. No se apure, no se ponga mal. Ya vamos a ir viendo. El uso del término atributos se hace porque generalmente se viene utilizando así. Siempre se ha hablado de los atributos de Dios, y cada una de las cualidades del ser de Dios es un atributo. O sea que podríamos decir que atributo es lo que le atribuimos a un ser. Por ejemplo, este símbolo, que sería la cualidad, el atributo simboliza, denota el carácter y oficio de las figuras. Por ejemplo, una figura. Nosotros decimos que, bueno, no lo usamos, no es muy común, pero la palma o la hoja de palmera suele ser atributo de la victoria. Las 2 ramitas del laurel significan que la usaban los emperadores romanos. Tiene un atributo, denota esa persona tiene poder. ¿Entienden? Ese es lo que le atribuimos. Si tiene tal o cual condición, es un atributo de esa persona. El bastón de mando del presidente es un atributo de autoridad, porque es un bastón, es un símbolo. Pero
si el presidente recibe del presidente anterior, no como lo que pasó en la historia reciente de nuestro país, que el presidente que dejaba el mando no le quiso entregar el bastón de mando al nuevo presidente, cometieron una ridiculez espantosa. Entonces, el atributo del mando y del poder no pudo usarlo el nuevo presidente a partir del 2015 porque no tenía el símbolo. Bueno, se lo dieron igual. ¿Quién perdió ahí? La persona tan personificada que puede ser alguien que dice: no, vos vas a estar tantos años, pero este bastón es mío. Yo soy la autoridad acá y voy a volver a ser. Y se logró. ¿Usted me entiende? Entonces, ahí tenemos la figura. Cualquiera entonces de las perfecciones de la esencia de Dios, por ejemplo, la omnipotencia, el todopoder de Dios, la soberanía, son atributos de Dios. No le podemos atribuir a otro ser. Si decimos el Dios grande y soberano, decimos que Dios es soberano, que está sentado en un trono, es soberano. Pero no puede haber dos soberanos, porque aquel será soberano de los soberanos. O sea que Dios, revelado en Jesús para nosotros los cristianos, aparece como el Dios de todos los dioses. Por eso cuando en Roma lo querían llevar a Jesús al panteón del Olimpo, al panteón de los dioses, los cristianos dijeron: no. ¿Cómo lo querían llevar? Hagan una estatua de su Dios y tráiganlo con las otras estatuas de los otros dioses. Y ya está, ustedes pueden participar democráticamente respetando a los demás dioses. No, disculpen, nuestro Dios, Jesús, es el Dios de los dioses, soberano de todos los reinos y de todas las autoridades que existan y que se crean. Por eso, Él, al ser soberano y todos adorarle a Él como el único y sabio Dios que le trajo al cristianismo, siempre persecución. Y aún ahora nosotros estamos muy mal vistos, aunque algunos creyentes se sienten cómodos y se sienten que, bueno, tienen un lugar en la sociedad y etcétera, etcétera, y que la sociedad los ve como gente buena y son amorosos, pero cuidado, si no le respetas el Dios al otro, entonces vas a tener problemas. Por eso va a llegar el tiempo, y en Europa ya está funcionando esto, que no se puede predicar el Evangelio en las plazas en algunos países de Europa. ¿Por qué? Porque si vos te pones a predicar para que cambie de religión o cambie de opinión la persona, pues estás avasallando el libre albedrío de esa persona. Por lo tanto, estás usurpando su derecho. Por lo tanto, estás invadiendo su libertad. Por lo tanto, el gobierno, ¿qué hace? Prohíbe. Entonces vos no podés estar en la plaza hablando con 3 o 4 personas porque empezaste con uno, se agregó otro, va a venir el guardia y te va a advertir que eso no puedes hacer, que está prohibido y que te vayas. Porque estamos en tiempos
de que vos podés ejercer tu religión, tus derechos a creer de tal o cual manera, sin perturbar al otro en sus creencias. Perfecto. Pero yo, discúlpenme, yo jamás, y voy a dar mi vida, está entregada ya por esto, nunca voy a afirmar que mi Dios sea igual que el tuyo, si somos de otra teoría, u otra teología, o de otra religión. Yo no tengo religión, yo tengo relación con el único y sabio Dios revelado en Jesucristo, y es el que sustenta mi vida todos los días. Así que, ¿sabes una cosa? Él es soberano y está sentado en un trono alto y sublime, bajo el cual están todos los dioses y todos los que se declaran soberanos sobre los cielos y sobre la tierra. Aleluya. Buenísimo. Entonces, los atributos, sin dejar de usar ese término en lo sucesivo, término de atributo, por razón de la generalidad de su uso, es el término que más se usa. Lo usaremos sabiendo que otros términos son más correctos, pero como es el término que se usa para el área teológica, atributos entonces serán, entre comillas, las propiedades. Sería el término más apropiado, que señala algo que es propio de Dios, sus propiedades, que le pertenece, aunque tampoco señala exclusivamente la esencia de Dios, propiedades de Dios, características, cualidades específicas. Tenemos para reemplazar esa palabra de atributos, ya que algunas de las propiedades son comunicadas al hombre y por lo tanto no definen absolutamente su esencia, pero aún así es más correcto que el término de atributos. Por ejemplo, perfecciones. Lo que digamos, las perfecciones de Dios. Le estamos dando un sentido de que no hay nada de lo que Él tiene como desarrollo y manifestación que sea algo que no es perfecto. Virtud. Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Porque alguien me tocó porque salió una virtud de mí. Él tiene control, tiene conciencia de sus virtudes. Y la virtud es poder, fuerza. Una persona que es virtuosa está capacitada para eso, para lo otro. Hay personas que en esa área no se van a meter, porque se sabe que no son virtuosos para eso. Cada uno tiene sus virtudes propias. Dios tiene la fuerza infinita de tener en sí mismo todo el poder, toda la fuerza, todas las virtudes. Por eso podemos fabricar otros dioses, pero lo haremos a nuestra comodidad y nunca le daremos el lugar de adoración en directo. Puede crearse una relación, pero será todo mentira, porque no existe otro. Es la imaginación humana, los ídolos. Toda la humanidad se manejó siempre. Ídolos. ¿Por qué? Porque fue declarado en el Génesis que el hombre, al ser destituido de la gloria de Dios
que es la presencia de Dios, no puede hacer otra cosa que crearse un Dios para adorarlo, porque siente la necesidad de adorar a un Dios grande y poderoso, pero no sabe quién es. Entonces, eso sería pensar en el término, justificación de los términos. Justificamos los términos, pero nos queda que lo mejor es seguir con la palabra atributos de Dios. Son las perfecciones de Dios, como ya dije, las virtudes de Dios, las propiedades de Dios. Son sinónimos, pero el que más se usa y el que más se conoce es atributos. Y los atributos son sencillos para entender. ¿A quién le atribuimos absoluta sabiduría? A Dios. ¿A quién le atribuimos el poder, la gloria absoluta? A Dios. Ahora, esas atribuciones, ¿a qué Dios? Si no sabemos quién es Dios. Sí, para nosotros los cristianos, en el nuevo nacimiento nos es revelado quién es Dios. Y que ese Dios es un ser humano. Vamos bajando del nivel de la apreciación filosófica, intelectual y de un pensamiento más pulido y perfeccionado. De manera que, oh no, Dios va a ser igual que yo. Sí, es igual que yo. A ver, explícamelo. Y ahí entra muy bien el calce para una evangelización de alguien. Mira, yo te digo porque yo sé que es así. Este hombre estaba en el plan de Dios salvar a la humanidad, porque el hombre anda perdido. Hay que llevarlo por todos los caminos que se pueden. Y luego los atributos de Dios quedaron en un hombre, quien renunció a usar esos atributos de Dios como hombre, pero sí los empezó a usar, los atributos de Dios, en la referencia de su situación. Él es el Hijo de Dios, que tiene, por supuesto, como hijo, tiene un padre, y luego el ser de la comunicación entre uno y el otro es el espíritu de amor y el espíritu de verdad que milagrosamente Él envió cuando Él se fue, para que en nosotros ilumine, muestre y nos demos cuenta de que este hombre maravilloso no es un hombre cualquiera, no es como uno, como yo, sino que el plan de Dios es que yo sea como Él. Escritura de por medio: Adán, alma viviente, definición. Jesús de Nazaret, espíritu vivificante. Cuando creemos en Él sucede algo fundamental en nuestro ser y se arma una especie de engendro interno dentro de nuestro espíritu, con una nueva realidad, un nuevo ser que se pone así. Y comienzo yo también a tener tremendo poder. La virtud de Dios está en mí. Hoy escuchaba la petición de un pastor: oremos, todas iglesias, todos los creyentes, oren por lo que está pasando en Siria y en Turquía. Los cristianos, hay 2 millones de gente abandonada, no tienen que comer y todos están bajo cero, con temperatura bajo cero. Entonces, el poder de ese Dios que está en mí, ¿a dónde me lleva? A ejercer una de las prerrogativas divinas, uno de los
como dice la palabra que queremos conservar, virtudes de Dios. Nos lleva a darnos cuenta que en nosotros hay atributos de Dios que pueden funcionar. Entonces cerramos los ojos y decimos: Padre, ten misericordia de tantos y tantos que te conocen, que no te conocen, y que para los que te conocen, Señor, alíviale la carga, guárdalos. Para los que no te conocen, que levanten una mirada hacia arriba, pidan misericordia para ser salvos y conocerte, y de esa manera tú manejas el bien y el mal, la derecha y la izquierda, porque tú eres soberano. Pero te lo pedimos, porque ahora sabemos que tú nos escuchas, porque tus atributos están en nosotros, y tú nos regalaste, por ejemplo, el atributo de poder orar y que Él lo puede hacer, y lo quiere hacer porque se lo pedimos de corazón. Y así para cada vez que oramos por alguien, por la iglesia, por los renegados, por los que han abandonado, por los que están perdidos. Entonces, todos los atributos de Dios están a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque está Él. Qué lindo que es llegar a estas conclusiones para una vida práctica y una teología práctica. Así que entonces, ¿qué podemos agregar a esto? Son propiedades comunicadas al hombre y por lo tanto no definen absolutamente su esencia, pero aún así es más correcto este término que atributos, o sea, perfecciones y virtudes. Solo que de pronto vemos que de Él fluye, y ya te di el pasaje, cuando la hemorroísa, 12 años, no tenía remedio, gastó su fortuna buscando sanidad, pero tenía una hemorragia de 12 años que no le dejaba vivir. Y quería solo tocar el manto. ¿Ve cómo funciona el atributo de Dios en nosotros? Uno de los atributos más importantes que tiene Dios es su fe. ¿Y en quién cree Dios? Miren, Génesis es muy instructivo. Cuando Adán pecó, ¿qué dijo Dios? ¿Y ahora qué haremos? Mírenlo al hombre uno, igual que nosotros, Dios de sí mismo. Y ya no había vuelta atrás. Ya estaba el pecado. ¿Cuál era el pecado? No dieron en el blanco. Al hacer lo que ellos quisieron, se salieron de esa voluntad de Dios y quedaron fuera de experimentar la gloria de Dios. ¿Y sabe cuál es la gloria de Dios? El poder hacer algo que a Él le agrade, y que le agrade de tal manera que Él se vea como obligado a soltar esa fuente de gracia sobre nosotros, fuente de amor. No hay peor cosa o mejor cosa para un padre que recibir un reconocimiento de su hijo en la familia. Por eso siempre el papá o la mamá va a decir: ay, yo no tengo como este hijo. Él siempre me atiende, me cuida. Esta hija siempre me tiene. A pesar de lo que yo soy, siempre está ella ahí. Es la que me asiste. ¿Ves que esa es la gloria que le da un hijo al padre? Simplemente el reconocimiento le glorifica. En lo espiritual, en la relación con Dios, es lo mismo. Tanto cuanto yo le tengo en cuenta a Él, le busco agradar, le hago no favores, sino es como que me encanta agradarle.
Eso es gloria para Él. La palabra gloria no es otra cosa que reconocimiento. Me renuncio yo a mi gloria y se la doy a Él. Bien, allí cómo quedó. ¿Cuál fue el estigma de Adán o de toda la naturaleza del hombre? Que quedaron a partir del pecado destituidos de la gloria de Dios, porque no le vieron nunca más, porque no le pueden ver ni encontrar, ni tratar con Él. Así anda el mundo perdido, fuera de la gloria de Dios. Pero todo aquel que cree en Jesús, le nace el toque de gracia y se siente iluminado, se siente cambiado y empieza a apreciar que hay otras cosas superiores a lo que él había conocido hasta ahora. Vemos entonces acá algo práctico, también una vez más. Estos dos términos son los más correctos. ¿Cuáles? Perfecciones de Dios y las virtudes de Dios. Primero, porque se usa el vocablo virtuoso o excelencias, que es el usado bíblicamente. Esto está en 1 de Pedro 2:9, en donde se habla de la excelencia de Dios. Porque estos términos no sugieren añadiduras, sino que su ser es la pléroma, o sea, plenitud de sus virtudes. Entonces, no hay nada que no esté hecho y se mueva porque Él quiere. Aún en la naturaleza, todo está bajo su control. ¿Ven? Pasamos ahora a la letra B. Métodos para determinar los atributos de Dios. ¿Cómo tenemos que hacer para saber si eso es un atributo de Dios o un atributo humano? Ustedes vieron que la perspectiva del ser humano es soñar con algo que va a conseguir. Tiene fe en sí mismo y espera lograrlo. ¿Para qué? Para recibir gloria, porque cada uno se da gloria a sí mismo. Jesús rompió con esto. ¿Y qué estableció? Yo les advierto, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Deme la gloria para mí, porque la gloria es mía. Porque el hombre, en la persona de Adán, y todos quedamos marcados, le robamos la gloria de Dios y quisimos hacerla propia, y por esto fuimos destituidos de su gloria para siempre. El único recurso de encontrar el camino es la fe en Jesús. Por eso Él es el que dice cosas extrañas y raras que a veces no entendemos. Y Él dice, yo soy el camino. ¿De qué? De volver a la experiencia de la gloria de Dios, que es como un alimento, es como una jalea real, que llena mi alma y me da paz y me deja por fuera de todo lo que es la contingencia de este mundo y toda su maldad. Qué bueno, linda enseñanza para distinguir. Entonces lo vamos a ver la próxima vez, cómo es aquello de distinguir esas atribuciones, esas perfecciones y virtudes que tiene el Señor y que no están en nosotros porque Él está en nosotros. Ese aprendizaje a poder desarrollar todas la pléroma que dice acá, que es justamente la virtud de un poder superior que nos ha sido dado ejercer en la tierra. A los cristianos nacidos de nuevo, revisa tu nuevo nacimiento y empieza de cero, que Dios te sella y te marca otra vez para caminar en el camino con mayúscula. Que el Señor te bendiga.